Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya está en marcha el nuevo Ravensburger Playhub, así que vamos a echarle un primer vistazo a ver qué nos ofrecen. Pues sí, parece que Ravensburger Playhub, la nueva plataforma para organizar torneos de Lorcana, parece que está empezando a estar en marcha sí, poco a poco. Está ahí, baby ¿no? steps, en plan poquito a poco, poquito a poco. Ya tuvimos hace unos meses, lanzaron la página durante un brevísimo periodo Durante de tiempo. unas horas hasta que petó. Sí, hasta que se fue... Yo creo que todo el mundo intentó entrar y hizo... Sí, hasta que se fue de mantenimiento, hasta que, bueno, pues ahora parece que... Que aguanta. Sí, que ha Está vuelto, que está entre nosotros. Y bueno, para todo aquel que no sepa lo que es Ravensburger Playhub, Lorcana siempre ha utilizado la plataforma melee.gg, que es una plataforma pues para hacer los torneos, para los eventos, apuntar y todo. Y es lo que al final Ravensburger y Disney Lorcana utiliza para llevar como un conteo y un... Sí, un registro de los eventos. Todo, ¿no? Sí. De eventos, los mazos que se juegan, el número de gente, pues un poco todas estas cosas, ¿no? Y bueno, lo que querían hacer un poco era desvincularse pues de este melee y tener una plataforma ellos específica y personalizada para... Eso es. Para Lorcana, digamos. La idea era que llegase para Reino Jafar. Eso es. No ha llegado. No ha llegado. Así que Reino Jafar va a seguir utilizándose melee hasta nuevo aviso. Sí, hasta nuevo aviso. Y bueno, como al parecer ya está ahí un poco que lo podemos bichear y tocar y toquitear y ver, pues vamos a ir a echarle un ojo y lo vemos todos juntos, a ver qué se puede hacer y qué no. Vale, pues ya estamos aquí en la página de Ravensburger Play. Es una página, pues, sin más, que dice para compradores y tiendas, básicamente. Y lo que nos interesa aquí es para players. Jugadores. Aquí vamos al Play Network. Eso es. Luego, como tiendas ya realmente es otro mundo. Yo creo que tendrán otra movida. Sí. Nosotros en este caso lo interesante es, lo que nos interesa es para jugadores. Efectivamente. Y nada más entrar aquí podemos ver pues la bienvenida y algunos eventos que ya están publicados. Eso es, que ya están publicados, que al parecer van a empezar a estar. Aquí, por ejemplo, ya se ve que hay uno completado, otro en proceso, pasado. Entonces, pues bueno, luego podemos ir a echarles un ojo a ver qué diferencia hay entre unos y otros. Pero bueno, de momento, lo primero que vamos a hacer es loguearse. Vamos a ver. Bueno, una vez dentro, crearse la cuenta es muy sencillo. Si no os llega el código de verificación, la primera, volverle a dar, porque a nosotros no nos llegó, le tuvimos que dar a que nos lo volvieran a mandar y llegó súper rápido. Entonces, si nos llega, darle y os lo reenvían. Es muy sencillo, realmente lo único que tenéis que poner es nombre, apellidos, fecha de nacimiento y ya. Y ya está. Sí. Luego elegís el nombre, digamos, de jugador, el username, como pues el melee, en este caso pues es LDL de Boralbaina. Y en el perfil lo que se puede realmente modificar es como el loguito de la tinta, que hay como pues varias opciones. Yo por lo menos esperaba que pusiese por lo menos algún iconito de carta, alguna cosilla. Algún personaje o alguna cosa así, pero bueno, no me disgusta, ¿sabes? Es como muy personal, yo me he puesto el Amber Steel. Sí, yo creo que deberíamos ponerte Zafiro, ¿no? ¿Ves? Para que la gente vea cómo cambia y lo dejamos así. No, devuélvemelo. Me parece curioso porque... Están todas las combinaciones. Están todas las combinaciones, pero sin el iconito, sin el dibujito. Ya. Por si acaso solo te gusta un Amber. Sí. Y nada, pues aquí... Y básicamente es eso. Poquito más, sí. Y bueno, pues ya dentro del Playhub otra vez, pues como hemos dicho, tenemos la sección eventos. Eso es. Que tiene aquí... como el buscador, digamos, sí. El nombre del evento, dónde, fecha, pues un poco todo esto, ¿no? Sí, tú puedes buscar aquí todos los eventos. Efectivamente. Actualmente no hay ningún evento publicado en España. Que hayamos, ponlo. Que hayamos visto. Ayer no había ninguno. No hay ninguno. Vale, pues por ejemplo, un evento que se va a hacer. El completado, por ejemplo. Sí, el completado.
ves que podrías entrar aquí, ves cuánta capacidad hay, Eso es, la hora, descripciones, sí, un básicamente. poco dónde es, cuándo, un poco todo esto, ¿no? La verdad es que yo creo que está bastante cuidado cómo se ve, teniendo en Sí. cuenta pues, que Melee tampoco era... Por lo menos se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, se ve Porque bonito Melee y se es ve- cohesivo con Lorcana, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, hombre, tiene toda la estética, digamos, ¿no? Sí. Entonces, Y pues luego también te pone, Uy. está bien que en los eventos te pone como el precio de los eventos, los que son gratis, los que no sé, ¿sabes? Ujú. Que está bien. Sí, que desde ahí lo puedes hacer todo. Y bueno, para igual hacernos así una idea, si entráis, por ejemplo, en alguno que está in progress, que está Ujú. haciendo ahora mismo, se puede un poco ver cómo en principio va a ser. Sí. Porque los otros que hemos abierto se veía como un poco solo la información, pero en estos que están in progress, al entrar lo que se ven son los pairings de... Imagino que esto, pues en este justo, pues hay 4 personas. Sí, En esto es se ve pequeñito, mucho, pero bueno. Entonces se ven los pairings en plan, mesa 1... Matthew contra Simón. Simón. Sí. Y en la 2 tal, te va poniendo el resultado. Luego están los standings aquí, que puedes ir ronda a ronda para ver más o menos cómo ha ido yendo un poco la cosa, ¿no? Así por lo pronto es mucho más claro que Melee. Sin duda. Y yo creo que sea bonito y claro ya Sí. es como que te facilita todo. Está bien que aquí si le das a Show Tie Breakers te enseña los desempates y Sí. los porcentajes, que el Melee también son un Cristo de Sí, ver sí, y de sí, sí, entender. Siguen siendo difíciles de entender, pero bueno, aquí por lo menos se ven bien, Sí. ¿no? Quedan como bonitos. Y lo tienes Está. todo a simple vista en la misma página y... Sí, tienes los funciona puntos, muy bien. el récord, en plan, además es como verde, rojo, azul. Sí. En plan, ganas, pierdes, empatas, Sí. ¿sabes? Un poco por colores. Y aquí los jugadores, digamos. Entonces, Que además esto para los Joder. nuevos jugadores va a ser muchísimo entrar, más fácil. tenerlo todo Sin en un mismo duda. sitio, verlo todo además Sí. con, pues, eso, con colores que Sin duda. valga la redundancia. Ayudan un mucho, montón, sí. porque luego, por ejemplo, había otro que he visto que era un poquito más grande, para que veáis un poco en alguno que... Pasa que todavía están esperando a Sí, están esperando los pairings, por ejemplo. Sí, pero bueno, que aquí ya estás en 10 personas, ¿no? Ujú. Entonces aquí tiene 11, perdón, que hay aquí otro pobre diablo. Ujú. Entonces ya es como, aquí ya tienes en plan un poco todo, todos los jugadores, tal. Sí. Abajo pueden poner la descripción descripción. si quieren, Sí. y luego pues aquí te saldrá, imagino, pues igual que en el otro te salían pues... esas 2 mesas, pues aquí te saldrán pues si son 11, pues Sí. las 5 o las 6, Eso es. ¿no? Entonces pues yo creo que está muy chulo. Sí, Que, no sé, se ve muy bien. la verdad es que sí. Tiene muy buena pinta y a ver si consigue ir bien, más o menos desde el principio, y podemos disfrutar ya de Sí, aquí esta mira, nueva de hecho pone plataforma. time remaining in round. Si te ponen hasta un timer. timer, Sí. esto está bien. Esto lo puedes tener hasta en las típicas tiendas que tienen tele o así. Sí, que lo pongan Que te ahí lo coloquen directamente. ahí y ahí lo tienes, ¿no? Sí. Y por otra parte, también tenemos pues un primer vistazo a Las tiendas. las tiendas, que en este caso sí que tenemos... Ahí va a haber un corte. No, bueno. Que en este caso sí que tenemos tiendas de España aquí ya. Que Sí, aquí va un podemos poco, ver el las de mapa te coge directamente la ubicación tuya. Eso es. Entonces eso por un lado está bien. Y luego si te quieres ir por el mapa a buscar cosas, pues te vas. Sí, eso es. Aquí nosotros en Madrid, pues de momento hay poquitas tiendas que... Imagino que hasta que todas las tiendas entren en el Play Hub. Play Hub, se imagino que tendrán que hacerse un login, igual que pues, como jugador, pues la tienda tendrá que hacer lo mismo. Entonces, pues, hasta que no lo hagan todas, imagino, y se vayan como añadiendo a todo este nuevo sistema, pues irán apareciendo poco a poco, yo imagino. Eso es. Así que, por ejemplo, si le damos aquí a Story Details, pues tendremos Júpiter Juegos Madrid, que la verdad es que está muy bien, porque te dice dónde está, te dice... Es que tienes hasta el mail de contacto por si hace falta algo, lo que sea. Tienes el mapa para ver dónde está. Puedes ver los eventos. Abajo los eventos, que hasta pues, cuando empiecen un poco a empezar a funcionar, pues empezarán a listarse ahí, ¿no? Entonces yo creo que es una manera muy fácil de encontrar eventos, de encontrar las tiendas, es muy visual, muy fácil.
Yo realmente, Ahora hay que ver cómo funciona. con lo poco que se ve, yo estoy encantado. A mí me parece sí, a mí me parece una muy buena idea. Me parece que es una página en la que pueden englobarlo todo y punto. Entonces tú quieres jugar a Lorcana, te enteras de que existe el Play Hub de Lorcana y para adelante. Y yo creo que para las tiendas también es mucho más sencillo. Sí, ¿sabes? sí. Tú lo manejas todo desde aquí y ya está. Vuelve a darle ahí. Sí. Y ya está, es mucho más fácil. Hay incluso tiendas que tienen hasta te redirigen a la propia página de la tienda. Eso es que además, previsiblemente, las entradas se pueden comprar desde aquí. Claro. Como veíamos en los eventos. O te pondrá a pagar en tienda Eso o es. lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, a ver, por ejemplo, dale a esa. A ver qué te dice. Join Event. Join Event. Pues ya está. Join Event and Pay in Person. Y pagar en persona. Pues ya está, ¿no? Es como te registras desde ahí y ya lo tienes. Sí. Es que cosa más sencilla. La verdad es que sí. Yo creo que si empieza a funcionar bien, que evidentemente habrá fallos porque al final todas estas nuevas páginas web al inicio, pues hasta que puedan dar servicio a todas las personas que lo usen, todo esto pues es una movida, ¿no? Pero a mí hay un par de cosas que me gustaría saber, en plan, porque de momento no sabemos, pero que estaría bien ver cómo va evolucionando. La primera, saber si va a estar en castellano. Claro. Si va a estar solo como versión inglés. Claro, porque o no, ¿no? Al final, quieras que no, para la gente entrar a una página únicamente en inglés no es agradable. Sobre todo para igual tiendas que tienen que organizar también, que tienen que no sé qué, al final... Sí, y otra cosa también que me gustaría mucho es saber si van a crear una app dedicada en Android en iOS a esto. Porque estaría muy bien, porque teniendo en cuenta de que, o incluso, que esto ya... Vete a saber. Tienen una app muy buena de Disney Lorcana. Y añadirlo. O añadirlo o hacer algo parecido, vinculado de alguna manera, que puedas mandar desde ahí tus mazos, cosas así, porque sabemos que tienen la capacidad de hacer apps muy buenas, porque la app de Lorcana realmente se ve... Total. Perfecta. Y luego habrá que ver también cómo avanza esta página en cuanto a torneos y tal, de si se podrán o se tendrán que directamente subir aquí los mazos con los que juegas. Se va a crear ahí pues lo mismo que el Melee, se quedan luego las listas abiertas de torneos y de tal, de todos los mazos que se han jugado. Si aquí también eso va a ocurrir y habrá una sección de, pues yo qué sé, dentro del propio evento un apartado de estos son los mazos del top 16. Sí, es que podrían entonces, perfectamente aglutinar en solo una página todo eso. Todo. Entonces, pues habrá que ver si se queda pues en algo más así. O poco a poco pues se van añadiendo cosas. Y va evolucionando. Sí, y ver cuando empieza a ver un poco la luz y cuando realmente empieza a ser obligatorio su uso. Sí, yo creo que para Fable lo quieren, es que tienen lo necesitan. Lo querían para Jafar y no han llegado. Fable es muy importante para Disney Lorcana, con toda la rotación y con todo, entonces que todo esté lo más claro posible y que los torneos sean lo más claro posible, yo creo que va a ayudar muchísimo. Sí, sin duda. Pues bueno, este ha sido un poquito el vídeo de hoy. Un repaso por esta nueva página, este nuevo sistema, que pues con el tiempo iremos viendo cómo evoluciona, cómo empieza a usarse, como tal, pero bueno, para empezar yo creo que es interesante echarle un primer vistazo, ver un poco cómo empieza a ser y cómo es. Y sí, es básicamente como un primer vistazo, porque tampoco da para hacer aquí una guía ni... No. Entonces, pues es un poco la curiosidad esta de pues que ha salido nuevo, un poco pues echarle un ojo y bichearlo, ¿no? Es noticia y de momento está en pañales. Sí. Poquito a poco. Baby steps. Baby steps. Pero bueno, esperemos que os sea de útil para la gente que igual no sabía que esto estaba en proceso o que se iba a hacer como un cambio de sistema, pues... Aquí está, y también es como que se oye, pero bueno, ya hay como algo físico a lo que engancharte y decir, vale, existe. Sí. Está aquí, ¿no? Ahora ya, cuánto se tarde y cómo avance la cosa, eso ya es otra cosa. Sí, pero bueno. Y también, no solo para los jugadores, sino para las tiendas, y para pues las tiendas. para que poco a poco vayan movilizándose ¿no? y dándose cuenta de que esto ya está activo o que ya está en proceso de, aunque sea como una beta, eso es. Ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, pues bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante, un poco distinto. Y nada, acordaros de
que suscribiros, nos ayuda mucho que lo hagáis. Darle like si os ha gustado el vídeo. Campanita para recordaros que han salido vídeos nuevos. Y nada, eso. Hasta la vista, lorcanienses. Chao.